Bien. Ocultó la reunión. Perfecto. Listo. Bien. Vamos a resolver este modelo de parcial. Me dicen si lo están viendo, si se ve. ¿Ustedes por acá lo están viendo? Genial. Este es el ejercicio que les aparece, ¿no? Es el primer modelo de parcial, el primero que sale. Dice, la Dirección Nacional de Vialidad dispone de un conjunto de registros con los datos de las rutas de todo el país. Cada registro contiene código de ruta, que va de 1 a 250, código de ciudad de origen, código ciudad de fin, longitud en kilómetros y tipo de ruta. Bueno, tipo de ruta, autopista, 2 asfalto, 3 ripio, 4, bueno. Dice, y si tiene peaje o no. Dice, hay un registro por cada ruta, se pide calcular e informar. La ruta más larga, indicando la ciudad de origen y de fin. Como por ejemplo, nosotros podríamos saber cuál es la ruta más larga. Anotarlo en un papel, yo no tengo acá para anotar. Bien. ¿Qué tendríamos que hacer como para saber cuál es la ruta más larga, por ejemplo? ¿Cómo saber la ruta más larga? Claro. Ok, bien. Tendríamos que ir comparando las distintas longitudes entre todos los registros y el que tenga la longitud más larga, básicamente es la ruta más larga. ¿Y qué deberíamos mostrar de esa ruta más larga? Y código de origen y código de fin. Exactamente, claro, tendríamos que mostrar estos tres datos, o sea, el código de ruta, el código de ciudad de origen y el código de ciudad de fin. Esos son los que tendremos que mostrar. No tenemos que mostrar la longitud, porque fíjense que el enunciado no nos pide a nosotros la longitud del más largo, bien, de la ruta más larga. Sin embargo, nosotros cuando busquemos el mayor, vamos a hacerlo en base a la longitud, pero esa longitud no la vamos a mostrar. ¿Ok? Así que vamos a ir resolviendo ese primer ejercicio para poder resolverlo, ¿no? Chao, hasta luego. En este caso, es un conjunto de datos, es un lote de información. Ese lote de información es un for, es un while. ¿Con qué lo resolvemos? Según el enunciado, ¿qué estructura utilizaríamos para resolverlo? ¿Pusiste a grabar? Sí. Exactamente. Fíjense que sería un for. ¿Por qué sería un for? Porque nos dice que son los datos de las distintas rutas. Nos diría un for de cuántos, por ejemplo. 0 a 200. Un for de 250, exactamente. ¿Por qué sería un for de 250? Porque fíjense que nos está diciendo que cada registro contiene estos códigos, este lote de información, este registro, mejor dicho, todos estos datos. Y además, en ningún momento nos dice que finaliza el lote de alguna forma particular. ¿Okay? Si nos dijera, por ejemplo, si el enunciado aclarara acá abajo y diría el fin de la carga se hace con un código de ruta igual a 0, ahí ya no podríamos utilizar un for, utilizaríamos un while, porque si bien son 250 la cantidad de rutas, podrían venir menos porque cualquier momento el usuario podría ingresar un 0 como código de ruta. ¿Okay? Así que sabemos que esto sería un for de 250. Así que vamos al diagrama y vamos a armar esa parte. Pondríamos un for que va de 1 a 250, de 1 en 1.
¿Bien? Y para cada una de estas repeticiones que va a hacer el for, se van a cargar todos estos datos. O sea, vamos a tener el código de ruta, ponerlo acá, código de ruta. ¿En qué más teníamos? Código de ruta, código de ciudad de origen. Código de ciudad de origen, Código de fin. código de ciudad de fin o destino, Longitud. longitud, Tipo de ruta. tipo de ruta, Peaje. peajes de cientos millones de datos nos piden. Pero ahí está. Bien. Estos serían todos los datos de entrada. Cada una de las repeticiones va a ir pidiendo este tipo de cosas. Fíjense una cosa importante, y es el código de ruta. Nosotros sabemos que son, ¿cuántos códigos de ruta? 200, acá está. Eran 250 códigos de rutas. ¿Pedimos el código de ruta o podemos utilizar el del for? Porque sabemos que son 250. Podríamos decirle ingrese los datos de la ruta 1, de la ruta 2, de la ruta 3, y entonces ni siquiera sería necesario que el usuario ingresara el código de ruta. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Por allá? Da igual. Y eso es lo que les va a indicar a ustedes si realmente pueden o no utilizar esa estrategia. En ningún momento dice que viene ordenado. ¿Eso qué significa? Que si ustedes utilizan el índice del for para indicar el número de grupo, el número de la ruta, va a estar mal. Porque en ningún momento dice que el primer dato que se va a cargar son de la ruta 1. No dice eso. Si dijera, ahí sí podríamos utilizarlo. Pero en este caso no lo dice. Por lo tanto, si lo hicieran así, si lo hacen así, va a estar mal. Una sugerencia mía es siempre asuman como que viene desordenado y listo. Por más de que diga que venga ordenado. Porque fíjense una cosa. Si acá yo le hubiese puesto los datos ingresan ordenados por código de ruta, ¿cambian algo? ¿Que yo lo pida o que yo no lo pida? Nada. Este programa funciona tanto si los datos vienen ordenados o si vienen desordenados. Entonces, para evitarnos problemas, yo principalmente, siempre lo que recomiendo es que lo agreguen. Total, lo peor que puede pasar es que va a estar escribiendo 1, 2, 3, 4 y ya está, ya fue. Pero yo, como alumno, me saco de encima un problema que podría tener en el parcial, ¿no? Bien, sigamos entonces. Ya con eso tendríamos los datos cargados, o sea, ya tendríamos cada uno de los datos que se ingresan. Entonces ahora pasaríamos a hacer el primer punto, el punto A. Dice la ruta más larga indicando la ciudad de origen y el de fin, ¿no? Y acá habíamos dicho que lo que íbamos a hacer era, entre todas las rutas, ver cuál era el que tenía la longitud más larga, básicamente, más grande. Que sería lo mismo decir, buscar el mayor de longitud. Entonces, ¿cómo buscamos el mayor de la longitud? Dentro del for es, digamos, igual. Escribiendo cada valor de cada registro, abajo de con el registro puedes hacer un if con otra variable que sea la longitud máxima y que yo la igualé un registro. Entonces al principio la iba siempre a tomar, el primer valor que tome lo iba a tomar, porque puede haber distancia negativa, y después de ahí que vayas comparando, si es mayor, que lo mismo. Exactamente. Fíjense, el algoritmo de mayor siempre es de la misma manera. Algo es mayor algo es mayor al que hasta ese momento era mayor. Si eso es verdadero, ese algo se transforma en el mayor. Entonces, si estamos hablando de longitud, vamos a decir, si la longitud es mayor a la longitud máxima, entonces ahora la longitud máxima va a ser igual a la longitud. ¿Ok? Siempre es así. El algoritmo de búsqueda mayor siempre algo es mayor a lo que hasta ese momento era máximo, entonces
ese nuevo máximo va a ser ese algo, en este caso la longitud. Pero cuando nos encontramos con esto, bien como acá dijo su compañero, igual también se puede poner 0 antes. Claro, exactamente, a eso es a lo que yo me refería. Bien como dijo acá su compañero, este tiene un problema, porque la primera vez ese algo, ese mayor, tenemos que ponerle un dato inicial, ¿no? Un valor inicial. Uno de los datos que le podríamos poner es, por ejemplo, longitud máxima igual a 0. Bien, porque si estamos hablando de rutas, no existe una ruta con longitud 0. O podríamos aplicar lo que decía acá su compañero, que también es aplicarle un número negativo, que esto lo que nos permitiría que el primer registro que se carga siempre va a ser mayor al número negativo. Por lo tanto, inicializaríamos nosotros el valor longitud máxima. ¿Ok? Bien, esto lo que hace es buscar el mayor, pero acá, ¿qué me pedía el enunciado? ¿Qué tenía que mostrar según el enunciado? Los códigos. Necesitábamos mostrar la ruta, el código de ruta, la ciudad de origen y la ciudad de fin. Entonces, vamos a necesitar crear 3 variables nuevas, donde vamos a tener la ruta máxima, código de ruta máxima, que en este caso sería igual al código de ruta. ¿Para qué estoy cerrando? También necesitaríamos código de ciudad de origen máxima, que sería el código de ciudad de origen. Así, así. Y el código de ciudad de destino, que sería código de ciudad de destino. Checar esto, separando todo. Bien, y de esta manera yo ya me guardé los 3 datos que necesitaba mostrar. Por eso yo le decía, la búsqueda de mayor siempre es algo mayor al máximo, guardo como máximo. Pero después, una vez que yo ya sé cómo calcular el mayor, tengo que guardarme la información que debo mostrar, porque él me pide mostrar la longitud mayor. Me está pidiendo que muestre estos datos del mayor. Y ahí, puede ser que haya dos iguales, de dos rutas diferentes. No. por cómo está planteado el ejercicio, no, a ver si no lo aclara. Vamos a suponer que no. ¿Ok? Bien. Entonces suponemos como que no van a haber 2. ¿Ok? Bien. Una vez que tenemos esto ya resuelto, es ahí donde empezamos a mostrar. La información se mostraría al final y tendríamos lo que sería punto A. Y mostraríamos código de ruta. Mostraríamos código de ruta máximo. Bien. Código de ciudad origen. Acá código de ciudad de origen máximo. Y acá sería código de ciudad de destino. Y acá sería código de ciudad de destino máximo. Y de esta forma tendríamos resuelto. Aquí se lió. Aquí se lió. Bueno, no me deja modificarlo. Aquí se lió. Está. Bueno.
De esta forma tendríamos resuelto lo que sería el punto número 1, el punto A. ¿Estamos? ¿Preguntas? Acá en el Zoom, ¿tienen alguna pregunta? No. Perfecto. Ejercicio, ¿no? Pero ¿cómo haces para copiar el Ctrl+C, Ctrl+V? Para copiar un elemento, mantenés Shift y le haces clic y ya lo duplicas. Esto nos permite a nosotros duplicar un elemento. Y si querés duplicar varios elementos, los seleccionás así, y apretás Shift y el clic, y ahí duplicás todo el bloque ese completo. ¿Ves? Voy a eliminar este bloque. Que no moleste. Bien, buenísimo. Entonces, pasamos a hacer el punto B. Vamos a ocultar estos cosas flotantes. Voy a venir acá el punto B. Bien. El B dice, el porcentaje de rutas con peaje con relación al total de rutas. Bien. Porcentaje de rutas con peaje. ¿Qué tendría que mostrar? ¿O cómo yo puedo calcular el porcentaje de rutas con peaje? Exactamente. Para eso voy a necesitar cuántas rutas tienen peaje y luego lo divido por la cantidad de rutas que hay. ¿Cuántos serían? 250. Y eso lo multiplico por 100. ¿Ok? Bien. Entonces, para esto yo voy a necesitar la cantidad de rutas con peaje. Por ende, voy a utilizar ¿qué? ¿Un qué? Un contador. Bien. Entonces, vamos a programarlo. Vamos a crear acá nuestro contador. ¿Y qué característica tenía un contador? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando tenemos un contador? Ponerlo en cero. Entonces vamos acá, poner acá nuestro contador. Sería cantidad de rutas con peaje. Vamos a poner RCP igual a 0. ¿Bien? Y ahora, preguntaríamos, si peaje es igual a 1, creo que era 1, ¿era 1 con peaje? Sí. Bien. Si es igual a 1, lo que hacemos es, contamos, cantidad de rutas con peajes es igual a cantidad de rutas con peaje más 1. ¿Bien? Una vez que esto lo terminamos de hacer, pasaríamos a la parte de abajo. Significa que si llega a este lugar, ya vamos a tener en cantidad de rutas con peaje la cantidad de rutas que tienen peaje, y acá haríamos el cálculo, que sería el porcentaje es igual a cantidad de rutas con peaje dividido 250 por 100. Era el cálculo que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Una vez que tenemos esto, lo que hacemos es mostrar punto B y acá ponemos porcentaje, 2 puntos, y acá le ponemos el porcentaje. ¿Bien? Y con esto ya tendríamos el punto B resuelto. Tan simple como sumar todas las cantidades, o sea, ir contando, y después al final, bueno, hacer el cálculo y mostrar el resultado. ¿Preguntas hasta acá? No. Perfecto, perfecto. Entonces pasaríamos a hacer el punto C. Pues acá vemos el punto C. Dice la cantidad de rutas de cada tipo. ¿Ok?
¿Qué tendría que hacer para resolver este ejercicio? Y ver de qué tipo es y sumando. Claro, tengo que, por cada uno de los tipos, ir contándolos. Entonces contaría los de autopista, cuántos son de asfalto, la cantidad de ripio, la cantidad de mejorado y la cantidad de tierra. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que voy a necesitar ¿qué? Contadores. Bien, acá vamos a necesitar 5 contadores. ¿Ok? Un contador para la autopista, otro para asfalto, otro para ripio mejorado y otro para tierra. 5 contadores. Y acá podemos utilizar, bien como dijeron, una de las alternativas sería un switch y empezar a hacer ahí, teniendo 5 contadores, que está bien, pero podríamos hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque podríamos acá utilizar un vector. Recuerden, siempre que ustedes necesitan muchos de algo, utilicen un vector en vez de utilizar tantas variables. Porque básicamente, por ejemplo, si yo quisiera guardar las autopistas, ¿cuántas autopistas? ¿En qué índice del vector lo haría, por ejemplo? En la posición 0. En la posición 0. ¿Ok? Que sería la primera posición, está bien, es la primera posición. Bien, en la primera posición. El de asfalto lo haría en la segunda posición. En el de ripio lo haría en la tercera posición. Así sucesivamente. ¿Qué pasa con los vectores? Los vectores no empiezan con 1, 2, 3, y 4, y 5, y 6. ¿No? Empiezan con 0. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que esa autopista, que es el código 1, se me transforme en 0? ¿O cómo puedo hacer para que el asfalto, que es el 2, se me transforme en 1, para que me lo guarde en la segunda posición? ¿Qué tendría que hacer? Exactamente. Entonces, con eso nosotros podríamos tener un vector de cantidades, que las inicializaríamos en 0, porque son contadores, y después tendríamos, dependiendo del tipo de ruta que nos ingresan, -1, vamos contando. ¿Ok? Entonces, vamos a crear el vector. Acá, ponemos dimensión, ponemos en cantidad, el vector de cantidad de rutas, de 5 elementos. ¿Bien? Ahora lo que tendríamos que hacer es poner ese vector en 0. En PCI no tenemos una manera de poner un vector en 0, así que no nos queda otra que recorrerlo. Le ponemos que empiece en 0, vaya hasta 4, aumente de 1 en 1, y acá lo que hacemos es, a cada uno de los elementos del vector en el índice I, lo igualamos, o le asignamos, mejor dicho, no igualar, sino que asignamos a 0. ¿Bien? Con esto ya tendríamos todos los vectores inicializados en 0, y ahora nos estaría faltando contar. ¿Y cómo contamos? Vamos acá. Bien, como dijeron ahí, sería el vector de cantidad de rutas en el subíndice tipo de ruta, -1, va a ser igual a lo que tiene el vector de cantidad de rutas en el subíndice tipo de ruta -1 más 1. ¿Okay? Vamos a ir acumulando. Fíjense que esto, vuelvo a decir, ¿lo podrían haber hecho con un switch? Sí, pero esto queda mucho mejor, más fácil que un switch, queda más chiquito por lo menos. No sé si más fácil, pero queda más chiquito. ¿Bien? Y después lo que nos estaría faltando es mostrar la cantidad de rutas por cada uno. Entonces, ¿cómo podría yo mostrar esto? ¿Qué podría utilizar para mostrar todos los elementos del vector? Claro, pero ¿qué podríamos utilizar para mostrar el vector? ¿O qué tendríamos que hacer para mostrar todo el vector? Otro sí. Exactamente, podríamos utilizar un ciclo. Entonces vamos a poner acá punto C. ¿Bien? Y para mostrar cada uno de los elementos del vector, que en este caso representan la cantidad de elementos, la cantidad de rutas que hay por cada tipo, vamos a ponerle I, empieza en 0, termina en 4, va de 1 en 1,
Y acá mostraríamos. Ponemos cantidad de rutas del tipo I más 1. Bien, así me dice cantidad de rutas del tipo 1, del tipo 2, del tipo 3, bien, hasta el 5. Le ponemos es, y acá le pondríamos el vector de cantidad de rutas en el índice I. Y ahí ya lo tendríamos a todos mostrándolos por pantalla. ¿Ok? ¿Entendió más o menos? Eso sería básicamente la resolución del punto de la ejercitación. No. Porque vos fíjate que el I empieza en 0 y termina en 4. Por eso es que hacemos I más 1 cuando lo queremos mostrar. ¿Bien? ¿Estamos pendientes? Preguntas. ¿Preguntas, dudas, consultas? Vamos a salir de ahí porque estamos bien. Creo que está bien para. Dale, dejo de compartir. Dejo de grabar. De tener grabación.